¿Qué tal? Mi nombre es José Francisco García, soy ayudante de sistemas de potenciados en SPOL. Realizaré una serie de videos para el análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia. Estos análisis de fallas en sistemas eléctricos de potencia son importantes debido a que se desea conocer, saber las corrientes, los voltajes y las potencias causadas por estos disturbios, para así poder realizar el respectivo cálculo de las debidas protecciones en la red, para precautelar la vida de las personas y de la integridad de los equipos de la red. Para realizar el análisis de fallas en los sistemas eléctricos de potencia, se debe tener en cuenta una serie de puntos. Como punto número 1 tenemos que se desprecia la corriente de carga. ¿Por qué se desprecia la corriente de carga? Porque esta corriente de carga es demasiado pequeña en comparación a estas corrientes de falla. Ya, como segundo punto, sabemos que cualquier sistema o cualquier porción del sistema puede ser representado por una generación en Thevenin en serie a una impedancia de Thevenin. ¿Sí? Como tercer punto tenemos que los voltajes internos de los generadores van a ser iguales. ¿Sí? ¿Qué son voltajes internos de los generadores? Los voltajes internos de los generadores quieren decir el voltaje antes de la reactancia de los generadores. Entonces, como nosotros conocemos que los voltajes internos de los generadores deben ser iguales, entonces se asume que todos los generadores están conectados a una sola barra, o sea que tienen un mismo potencial, ¿sí? Entonces, al estar todos los generadores conectados a una sola barra, se puede asumir que solamente vamos a tener un solo generador ideal en una barra única, conectado a una barra única. Bueno, más adelante se va a explicar de mejor forma esta serie de puntos que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a tratar los tipos de fallas que hay en los sistemas eléctricos de potencia. Una vez ya hablado de las 5 series de puntos importantes en el análisis de fallas de sistemas eléctricos de potencia, se debe tener en cuenta los distintos tipos de fallas que pueden existir. Entonces, entre esos tenemos estos tipos de fallas: las fallas simétricas y las fallas asimétricas. Las fallas simétricas, como su nombre lo dice, son fallas que van a tener en cada una de sus fases la misma magnitud y separado por 120 grados, que son como las corrientes normales de trifásicas. Entonces, en cambio, en los sistemas asimétricos se tienen magnitudes distintas y ángulos distintos de separación, de desfase, perdón. Entonces, para fallas simétricas, sabemos que en las fallas simétricas únicamente van a ser las fallas trifásicas. Las fallas trifásicas van a ser las fallas simétricas, en cambio que las fallas asimétricas van a ser las fallas de una fase a tierra, de dos fases a tierra y de línea a línea. Nos encontramos hablando de fallas en paralelo en este caso. Existen fallas en serie también. Más adelante se hablará de las fallas en serie. Entonces, en este caso, para las fallas simétricas son importantes saber que son fallas trifásicas, y las fallas asimétricas es importante saber que son las fallas de una fase a tierra, de dos fases a tierra y de línea a línea. ¿Sí? Entonces, esto es un problema, porque en las fallas asimétricas, ¿cómo nosotros podríamos realizar un análisis de este tipo de fallas si tenemos que las corrientes y los voltajes son desfasados y las magnitudes de ellos son distintos? En cambio, en las fallas simétricas es mucho más sencillo realizar aquel análisis, porque es como si estuvieran realizando un análisis de un sistema trifásico de potencia. ¿Sí? Bueno, para eso tenemos algo importante para las fallas simétricas, es que nosotros podemos dar un equivalente a este tipo de sistema. Al hablar del equivalente de este tipo de corrientes de falla, es donde ingresan las corrientes de secuencia positiva, negativa y cero. Entonces, las corrientes de secuencia positiva usualmente son conocidas como secuencia y se le pone el número 1. Las corrientes de secuencia negativa usualmente son conocidas como secuencia 2, y las corrientes de secuencia 0 son conocidas como secuencia 0. ¿Sí?
Entonces, las secuencias positivas, como su nombre nos dice, positivas es como normalmente se encuentran los vectores de un sistema trifásico de secuencia positiva, con la corriente IA1, IB1 e IC1, ¿sí? En cambio que las corrientes de secuencia negativa es distinto. Sería IC2, IA2 e IB2. Cada uno de estas dos secuencias son separados 120 grados. Entonces viene a ser una forma simétrica de esto. ¿Sí? En cambio, para la secuencia 0, todas tienen una sola dirección, una misma dirección y una misma magnitud. Todos los vectores. ¿Sí? Entonces tenemos la corriente IA0, IB0 e IC0. ¿Sí? Esas son las tres corrientes de secuencia: secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia 0. Ya, un arreglo de estas tres corrientes dan la corriente asimétrica. Entonces, esta magnitud se varía, la magnitud de las corrientes de secuencia positiva, lo mismo con la magnitud de secuencia negativa y lo mismo con la magnitud de secuencia 0, para dar este tipo de corrientes asimétricas. Entonces, como ya habíamos hablado que las corrientes asimétricas pueden ser representadas por las corrientes de secuencia positiva, negativa y 0, esto vamos a llevarlo a representación de ecuaciones. Entonces, sabemos que la corriente de falla asimétrica sería IA, la corriente de fase A, sería igual a la corriente de secuencia positiva, IA secuencia positiva, más IA de secuencia negativa, más IA de secuencia 0, ¿cierto? Y lo mismo con las corrientes IB e IC. Entonces tenemos que serían igual a IB sería igual a IB de secuencia positiva más IB de secuencia negativa más IB de secuencia 0. IC de secuencia positiva más IC de secuencia negativa más IC de secuencia 0. ¿Correcto? Entonces aquí entra un factor importante, que el factor importante usualmente se le coloca con un nombre con la letra A, y este factor es igual a 1 a un ángulo de 120 grados. ¿Correcto? Ya. Entonces lo que se trata de hacer aquí con este factor A es que yo sé que puedo representar a las otras corrientes de fase de la secuencia como factor de la corriente A. Entonces tenemos aquí que la corriente IA de secuencia positiva, ¿verdad? Ahora tenemos la corriente IB de secuencia positiva, puede ser igual a ¿qué? Puede ser igual a IA de secuencia positiva por 1 a un ángulo de menos 120 grados, que es lo mismo decir 1 a un ángulo de 240 grados, y C1 se lo puede representar como IA1 por 1 a un ángulo de 120 grados, ¿cierto? Es lo mismo. Y lo mismo para las otras secuencias, para la secuencia 2. Para la secuencia 2 se puede decir que se tiene la corriente IA2 normal, la corriente IB2 de secuencia negativa,
se tiene que esto es igual a IA2 por 1 a un ángulo de 120 grados, e IC2 sería igual a IA2 por 1 a un ángulo de menos 120 grados o 240 grados. Entonces, esto de aquí es importante, el factor A, porque lo vemos en estas ecuaciones. Entonces, esto puede ser representado por este factor 1 a un ángulo de menos 120 grados, puede ser representado por A al cuadrado. Esto de aquí sería A, esto de aquí sería A, y esto de aquí sería A al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo puedo representar este sistema de ecuaciones que tengo aquí arriba, hacerlos todos en base a una sola corriente de fase, ¿cierto? Tenemos que la corriente IA sería igual a IA0 más IA1 más IA2, que la corriente IB y la corriente IC, la corriente IB sería igual a IB0 más IB1, pero en este caso IB1 sería igual a A al cuadrado por IA1, ¿cierto? Entonces sería IA1 al cuadrado o A al cuadrado IA1 más la otra corriente, que sería la corriente IB2, que sería IB2 IA2 por A. Entonces sería A y A2. Lo mismo para la corriente de secuencia de la fase C. Sería IC0 más A y A1 más A al cuadrado y A2, debido a las ecuaciones que tenemos ahí. Entonces, esto de aquí, las corrientes de secuencia 0, se sabe que son las mismas corrientes, con las mismas direcciones y la misma magnitud. Entonces yo puedo reemplazar IB0 e IC0 por IA0, ¿cierto? Entonces sería IA0 y A0. Y tenemos este sistema de ecuaciones que va a ser importante para el análisis. Podemos sacarlos en una forma matricial. En la forma matricial, lo que tendríamos sería lo siguiente. Tendríamos lo siguiente: las corrientes IA, IB y C igual a la matriz 1, 1, 1, 1, 1, A al cuadrado, A al cuadrado. Y esto multiplicado por las corrientes de secuencia positiva, las corrientes de secuencia 0, corrientes de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa, ¿sí? Entonces esta matriz va a ser importante. Yo puedo representar las corrientes de fases en representación de una corriente de secuencia positiva, negativa y 0. Solo se tiene una corriente de secuencia de 0, una corriente de secuencia positiva y una corriente de secuencia negativa. Antes teníamos varias corrientes de secuencia negativa. Por cada una de las fases teníamos corrientes de secuencias negativas, positivas y 0. Más ese análisis iba a ser abrumador. Entonces, para simplificar y para realizar un correcto análisis, se hace el análisis de estas ecuaciones para poder determinar así de una manera más sencilla el estudio de fallas en sistemas eléctricos de potencia en fallas asimétricas.
Entonces, veremos que este sistema, esta matriz va a ser importante para después. Se puede representar también de la forma contraria, o sea, la forma de tener las corrientes de secuencia 0, la corriente de secuencia positiva y la corriente de secuencia negativa. Que sería sacar la inversa de esta matriz, enviarla acá y tener las corrientes de secuencia positiva, negativa y 0. Sería 1/3 de la matriz A inversa por las corrientes de fase, que sería IA, IB e IC. ¿Sí? Los voltajes tienen el mismo comportamiento. Entonces, como los voltajes, como las corrientes son asimétricas, los voltajes también van a ser asimétricos. Por ende, también se nos puede representar, como lo tenemos aquí de esta manera, podemos representar a los voltajes de la fase A, voltaje de la fase B y voltaje de la fase C. Se nos puede representar como voltaje de secuencia 0 más voltaje de secuencia positiva, voltaje de secuencia negativa, A al cuadrado, voltaje de secuencia positiva, más A, voltaje de secuencia negativa, A, voltaje de secuencia positiva, más A al cuadrado, voltaje de secuencia negativa. ¿Sí? Entonces, esto conlleva la misma matriz después, solo que cambia los voltajes en lugar de las corrientes. Y con esto de aquí se puede realizar el análisis de las corrientes y fallas, las corrientes de falla y los voltajes de falla en los sistemas eléctricos de potencia asimétricos, de una manera más sencilla. ¿Sí? Pero vamos a dejar esto un momento ahí y vamos a analizar lo que son las impedancias de fallas, que son súper necesarias para realizar el cálculo de las fallas en los sistemas eléctricos de potencia, fallas ya sea simétricas o ya sea asimétricas. Vamos a ver de una manera más sencilla. Ustedes debieron haber visto en sistema de potencia 1 cómo calcular la matriz de impedancias. Aquí vamos a observar un método más sencillo, que es el método de inyección de corriente o el método de buscar por medio de Thevenin, pero los de la diagonal de la matriz de impedancia. Entonces, por el momento, esto queda en stand-by y vamos a entrar al estudio de esas matrices de impedancia de fallas.